carga positiva, que sería el hidrógeno, y tiene carga negativa, que sería el oxígeno. Entonces, nosotros ahorita en este tema seguimos en las biomoléculas inorgánicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el agua? Es una sustancia indispensable para cualquier tipo de ser vivo, incluidos las plantas, animales y seres humanos, ¿no? Es una sustancia elemental para la vida, ¿no? Entonces, nosotros la encontramos en diferentes formas. La encontramos en un estado sólido, líquido, gaseoso, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, es una sustancia vital para el planeta, para todo el ser vivo que habita, ¿no? Vamos a decir que es una sustancia que tiene ciertas características, ¿no? No tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. Le decimos inoloro, incoloro, insípido. Y la encontramos en diferentes formas, ¿no? En el planeta. Entonces, decíamos, por ejemplo, el estado gaseoso, tenemos el estado sólido y líquido, que es el que más utilizamos. Entonces, ¿cómo sería gaseoso? En forma de vapor, cuando nosotros hacemos hervir agua, entonces ahí sería en forma gaseosa. Nuestra forma sólida o estado sólido, el hielo, ¿no? Y el estado líquido es el que nosotros utilizamos, ¿no? El que consumimos a diario. Y también ese mismo estado lo vemos en los ríos, en los mares, en todo, ¿no? En los riachuelos, en todo eso. Entonces nuestro planeta está formado por los diferentes estados. ¿Cuáles son las generalidades del agua? En general, lo que vamos a decir es que es una sustancia formada por dos tipos de elementos primarios, ¿no? Es un solvente universal, tiene un enlace covalente que hace única a esta sustancia por esas dos propiedades que tiene, carga negativa y carga positiva. Es indispensable para todo ser vivo. Siguiendo con las generalidades del agua, más que todo refiriéndonos a la química, esta molécula vamos a ver que tiene diferentes funciones que va a realizar dentro del cuerpo. Entre ellas vamos a nombrar algunas estructurales, termorreguladoras también por la misma propiedad que tiene estos electrones, hidrógeno y oxígeno. Entonces nuestra molécula del agua es un solvente, ¿no? Por las cargas que tiene. Entonces, al tener esas cargas positiva y negativa, es es la responsable, vamos a decir, de que puedan ocurrir diferentes interacciones dentro del cuerpo. Gracias a esas propiedades se pueden unir otras sustancias y pueden formar algún tipo de reacción o pueden ser transportadas a otro lado. Tiene compuestos anfipáticos donde se pueden unir ciertas moléculas y pueden cumplir diferentes funciones, como vemos acá. Por ejemplo, acá es de los lípidos, ¿no? Se están uniendo, van a formar las micelas, la unión de varios lípidos. Las propiedades físico-químicas que tiene el agua. Vamos a nombrar primero las físicas, entonces tiene calor específico, tiene una tensión superficial. Entre las propiedades químicas tiene un pH, tiene densidad, tiene un punto de fusión, va a hacer el proceso de hidrólisis con otros compuestos y tiene un enlace covalente y es un solvente universal. Vamos a ver algunas propiedades físico-químicas. Entre una de ellas vamos a decir que es conductor de electricidad, el agua. También tiene una de sus propiedades físico-químicas, forma la tensión superficial. ¿Cuál es
¿Cómo vemos esta conductividad de electricidad? Si hacemos, por ejemplo, eso que vemos en la imagen, cargamos una batería, le ponemos un foco, entonces hacemos una solución de cloruro de sodio, vamos a, vamos a poder observar que el agua va a inducir a esa electricidad, va a sacar la electricidad de la batería y va a poder prenderse el foco, ¿no? Entonces, tiene electricidad. Es por eso también que a nosotros siempre nos dicen que tengamos precaución cuando estamos con los pies mojados o cuando hay agua, ¿no? Si estamos con electricidad, porque puede ocurrir eso. Tensión superficial, igual como se ve en la imagen, tiene ese fenómeno de mantener en la superficie algún objeto, algún microorganismo y no deja que traspase directamente, ¿no? Se cierran esos hidrógenos y forman esa barrera protectora. Otra propiedad muy importante que tiene el agua es el pH. Entonces, la medición del pH se clasifica en estos tres. Tenemos ácida, tenemos sustancia neutra y también tenemos sustancia alcalina. Llamamos ácida a una sustancia que tenga un pH menor a 7. Tenemos también neutra, donde está un pH de 6.5 hasta 7.5 puede ser considerado. Y tenemos las aguas también alcalinas, ¿no? Con un pH mayor de 7 o 7.5. Esta es la escala que se mide también. Una sustancia ácida tiene propiedades muy dañinas para el organismo. Entonces, lo recomendable es lo recomendable es consumir con un pH neutro, ¿no? Y tenemos también las aguas alcalinas, ¿no? Este es el valor los parámetros que se miden, ¿no? Ahora nos vamos a las propiedades químicas. Las propiedades químicas, una de ellas sería la densidad. ¿Qué es la densidad? Entonces, es un valor, es un parámetro que se mide donde se va a poder determinar cómo es la circulación a comparación de otra sustancia, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen se preparó cloruro de sodio, se introdujo un huevo y la relación al llamar densidad es el peso contenido dentro del volumen. Como un huevo es mucho más pesado, entonces se eleva, ¿no? Y esta agua hace que esa circulación, esas corrientes queden en la parte de abajo. Esa es una propiedad química del agua, la densidad. Ahora tenemos también las propiedades químicas, la hidrólisis, y diferentes tipos de hidrólisis suceden en el cuerpo, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, tenemos acá las hidrólisis, donde hay una reducción de agua, o también tenemos un proceso de oxidación. Tenemos estos tipos de ejemplos: hidrólisis de sal cuando hay una solución con ácidos o bases fuertes, ¿no? Aquí solamente estoy mencionando algunos ejemplos. Nosotros la parte que más nos interesa es ver las funciones que realiza el agua en el cuerpo, ¿no? Entonces, solamente si en caso yo les llegara a preguntar en el examen, nómbrenme 3 ejemplos de hidrólisis, ustedes nombran estos. O cómo vemos el proceso de hidrólisis, reducción del agua, oxidación del agua. Porque ya meternos más a esta parte ya es más química, ¿no? Y a nosotros nos interesa que ustedes vean más que todo la parte más importante, que serían las funciones del agua en el cuerpo. Ahora acá también otra propiedad química, la capilaridad. La capilaridad es la propiedad o la manera como va a ascender el agua, ¿no? Cómo va a subir. Y aquí en esta imagen se utilizan servilletas con el líquido con colorante para poder observar cómo es esa subida, ¿no? Esa manera de ascender el agua, esa propiedad que tiene, pero siempre va a necesitar un medio de transporte, ¿no?
El punto de fusión, entonces, es cuando va a cambiar a su estado, a un estado, puede ser un estado sólido a líquido, o puede ser de un estado sólido al revés, también a líquido, o de líquido a sólido, ¿no? El punto de fusión varía, ¿no? De acuerdo al lugar donde uno esté, digamos, ¿no? Otra propiedad física es todo lo que nosotros vayamos a observar del agua, ¿no? Cómo es el color, cómo es el estado, qué sabor tiene, qué olor tiene, ¿no? Esas características acá. Estado físico, el color, el sabor, el olor, la densidad, el calor específico, a cuánto llega el punto de congelación y cuánto es el punto de ebullición. Hasta ahí es la parte de propiedades físicas y químicas. Entonces, nosotros nos vamos a ir a las funciones del agua, que es lo que más nos interesa. Ya antes de esto les voy a poner un pequeño videíto, una parte para que sea como introducción. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta que vaya poniendo el video? Bueno, vamos a ir viendo el video, por favor, que estén atentos. Propiedades físico-químicas del agua. ¿Por qué el agua es tan fundamental para la vida? Desde hace mucho tiempo se reconocen su estabilidad química, sus notables propiedades como disolvente y su participación como reactivo bioquímico. Ahora se sabe que el agua es un componente indispensable de procesos biológicos tan diversos como el plegamiento de proteínas, el reconocimiento biomolecular en mecanismos de transducción de señales, el autoensamblaje de estructuras supramoleculares como ribosomas y la expresión génica. A fin de entender cuán esencial es el agua para los procesos de la vida, es necesario revisar su estructura molecular y las propiedades físicas y químicas que resultan de esta estructura. La inmensa mayoría de las células están compuestas por 80% agua y 20% de todas las demás moléculas. Así, la vida en la Tierra se presenta como una solución acuosa, por lo que la molécula de agua es la más abundante de todas las que integran los seres vivos. Además de su abundancia, las características de la molécula de agua ejercen una profunda influencia en la estructura, organización y funcionamiento de los seres vivos. Las propiedades físico-químicas del agua y el hecho de que ésta es el solvente del resto de los componentes celulares influyen de modo decisivo en la organización y disposición espacial de todas las demás moléculas de la vida, como son lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos. El agua representa el 50 al 60% del peso corporal total en adultos y 75% del peso corporal total en niños. Debido a que la grasa posee relativamente poca agua relacionada con ella, las personas con obesidad tienen a menudo un porcentaje menor de agua corporal que las personas delgadas. Las mujeres muestran con frecuencia un menor porcentaje que los hombres y los adultos mayores tienen menor porcentaje que los jóvenes. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos.
los hombres y los adultos mayores tienen menor porcentaje que los jóvenes. El agua está distribuida entre los compartimientos intracelular y extracelular. Alrededor del 60% del agua total del organismo es intracelular y 40% extracelular. El agua extracelular incluye el líquido en el plasma y el agua intersticial. El agua transcelular es una proporción pequeña y especializada de agua extracelular que incluye las secreciones gastrointestinales, orina, sudor y líquido que se pierde a través de las paredes capilares debido a procesos como la inflamación. Las propiedades físicas y químicas del agua que vamos a revisar a continuación permiten entender la importancia del agua en la vida de nuestro planeta. Recordemos que el agua es una molécula que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero lo particular de la disposición de los átomos es que los átomos de hidrógeno no están de manera opuesta uno al otro, sino dispuestos formando un ángulo de 104.5 grados. Esta disposición va a permitir que la molécula del agua desarrolle ciertas propiedades que son fundamentales para el establecimiento de la vida en nuestro planeta. El agua es considerada una molécula bipolar debido a que los átomos de hidrógeno tienen una carga parcial positiva y el oxígeno tiene 2 cargas parciales negativas. Por lo tanto, en la molécula del agua vamos a tener 2 cargas parciales positivas dadas por los átomos de hidrógeno y 2 cargas parciales negativas dadas por el oxígeno. Esta polaridad permite que el agua pueda unirse a otra molécula de agua o a otras moléculas diferentes a partir de un enlace conocido como puente de hidrógeno, ya que en este participa un átomo de hidrógeno de la molécula de agua. Se sabe que el agua líquida a 0 grados centígrados tiene 15% menos puentes de hidrógeno que el hielo. También se sabe que los puentes de hidrógeno en el agua líquida están en un proceso continuo de rompimiento y restablecimiento. Se trata de un sistema dinámico, con rápidas fluctuaciones en donde las moléculas individuales tienen participaciones cambiantes. Cuando las moléculas del agua están en estado sólido y unidas por puentes de hidrógeno, van a estar dispuestas de tal manera que adoptan una forma geométrica muy semejante a la de un diamante. Si este hielo o agua en estado sólido lo sometemos a calentamiento por encima del punto de fusión, es decir, por encima del punto de congelación del agua que es 0 grados, los enlaces se van a desordenar, la estructura va a romperse y las moléculas de agua, aunque algunas van a quedar unidas por esos enlaces de hidrógeno, habrá otras que no. Y al no estar unidas, se van a acercar mucho más y van a tener una forma más compacta, es decir, van a ocupar menos espacio. El agua en estado líquido es más densa que el agua en estado sólido. Por tanto, la mayor densidad del agua se obtiene a 4 grados centígrados. El hecho de que el hielo flote en los océanos, debido a su menor densidad, favorece en grado notable el calentamiento de enormes masas de agua por el Sol, con lo que la temperatura de la Tierra se mantiene más alta y con menores fluctuaciones. En resumen, el calor de fusión representa la energía cinética que deben adquirir las moléculas del sólido para pasar de un orden continuo impuesto por las fuerzas de atracción en el sólido hacia un orden discontinuo, característico del líquido. Algunas otras propiedades del agua son la cohesión y la adhesión, el calor específico y el calor de vaporización, los cuales nos permiten la regulación de la temperatura, y el agua como solvente. Se entiende como cohesión aquella fuerza que permite que las moléculas de agua se unan entre sí a través de los puentes de hidrógeno, mientras que la adhesión es aquella fuerza que permite que moléculas de agua se unan a otras moléculas diferentes, utilizando el mismo tipo de enlace, es decir, puentes de hidrógeno. Estas dos propiedades ocasionan que las moléculas de agua de una superficie se comporten de una manera particular, desarrollando una propiedad que se conoce como tensión superficial, mediante la cual la película superficial realiza una resistencia cuando uno trata de romper esa capa, es decir, la tensión superficial es una fuerza de atracción que se manifiesta en la superficie de un líquido, debido a la atracción que sufren las moléculas de la superficie hacia el centro del líquido. Es debido a esto que algunos insectos pueden desplazarse sobre el agua sin hundirse. Ahora bien, para entender cómo funciona la regulación de la temperatura, debemos primero conocer qué es el calor específico, el cual se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de una sustancia en 1 grado centígrado.
En los mamíferos, el elevado calor específico del agua ayuda a mantener la temperatura homogénea en el cuerpo, mediante el bombeo constante de sangre desde el corazón hacia los tejidos periféricos, debido a que el componente más abundante de la sangre es el agua. Otra forma de regular la temperatura es mediante el calor de evaporación, el cual representa la cantidad de energía cinética que requieren las moléculas en el estado líquido para vencer su mutua atracción y alejarse unas de otras, como en los gases. El calor de evaporación del agua también es alto, por lo tanto, se minimizan las pérdidas de agua que pudieran ocurrir en los seres vivos debido a la evaporación. Bueno, el enlace se los voy a compartir para que lo puedan ver. Vamos a seguir con las funciones del agua. Como primer función, bueno, el agua tiene muchas funciones, pero entre las más importantes vamos a poner función estructural, termorreguladora, de disolvente, función bioquímica que hace en el cuerpo, función de transporte y también función amortiguadora y lubricante, que vamos a ir viendo cada una de ellas. También otras funciones de disolvente universal, ya dijimos estructural, también función metabólica, de lubricación, que sería la última que mencionamos, amortiguadora o de lubricación. ¿Por qué llamamos una función del agua estructural? Entonces, el agua nos ayuda a que forme esa estructura en esta imagen, como vemos, ayuda a formar esa estructura de nuestras células. Aquí, por ejemplo, tenemos una célula que está bien formada, o sea, vamos a decir que tiene bastante agua, que le da esa firmeza o esa forma a la célula. Aquí tenemos una célula estrecha con menor flujo del agua. Entonces, ¿qué hace? Cambia esa estructura del agua, va a cambiar su tamaño y también va a ir perdiendo ciertas funciones esta célula, ¿no? ¿Por qué llamamos a una función termorreguladora? Esta función termorreguladora es gracias a los puentes de hidrógeno, o sea, gracias a esos enlaces que tiene la molécula del agua, ¿no? Lo que vimos en el video, ¿no? Entonces, gracias a eso es que nuestro cuerpo puede regular la temperatura, ¿no? Es por eso que cuando, por ejemplo, acá vemos está sudando la persona con exceso de ejercicio, entonces se está tratando de nivelar la cantidad de calor, ¿no? Y es ahí donde el cuerpo empieza a extraer, podemos decir, estas moléculas, ¿no? Que estos puentes de hidrógeno van a nivelar esta termorregulación. Cuando transpiramos, cuando hay bastante calor, cuando excedemos en ejercicio, entonces ahí vamos a ver la función termorreguladora. Función disolvente. La función de disolvente es que nuestra molécula de agua es conocida como solvente universal por las propiedades físico-químicas que vimos, ¿no? Tiene propiedades que ayudan a que puedan disolverse ciertas sustancias. Uno, por ejemplo, los lípidos no se van a disolver constantemente, pero si nosotros hacemos movimiento, llega a un momento donde se disuelven las grasas. Se pueden mezclar con otras, por ejemplo, proteínas, carbohidratos, entonces hay una buena disolución. Esa es una función que cumple el agua, ¿no? Entonces, al haber una buena disolución, se va a poder transportar ciertos nutrientes. La función bioquímica, gracias a esta función es que en el cuerpo se realizan diferentes funciones
bioquímicas, diferentes reacciones químicas en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos la obtención de energía del ATP, tenemos el proceso del ciclo de Krebs, el proceso de digestión, que es un proceso que eh, necesita bastante moléculas de agua para llegar a que haya una buena formación del bolo alimenticio, ¿no? Para luego poder eliminarlo esto. Entonces son diferentes reacciones que suceden en el cuerpo gracias a la función bioquímica. Entre las funciones, por ejemplo, estábamos mencionando algunos ejemplos. Tenemos el transporte de hormonas, dijimos el proceso de digestión, el transporte de energía y que también participan diferentes enzimas. Función bioquímica, seguimos con las reacciones químicas, lo que les mencionaba, ¿no? El proceso de digestión. Otro ejemplo, la fotosíntesis en las plantas necesita de agua para poder liberar, ¿no? Para poder también crear su propio alimento, las plantas. La función amortiguadora y lubricante. Esta función es muy importante y es por eso también que se recomienda el consumo de agua, ¿no? Una persona, de acuerdo a su peso, debería de consumir agua, ¿no? Mínimo dicen 2 litros. ¿Por qué? Porque esta agua se distribuye, se desplaza en todos los lugares donde, por ejemplo, hablando acá de lubricante, nosotros lo necesitamos para el líquido sinovial, lo necesitamos para que nuestros cartílagos puedan moverse correctamente. ¿Qué más? Lo necesitamos para toda nuestra columna. Ahí entra el agua, se va a unir con otras sustancias y hacen ese soporte, esa firmeza que tenemos en la columna, ¿no? También para los que lloramos bastante, para la formación de lágrimas. Constantemente nosotros tenemos saliva igual en la boca, entonces para todas esas reacciones necesitamos el consumo de agua, ¿no? Porque hace la función de amortiguadora, uno en las articulaciones y otro para ciertas mucosas. ¿Y cómo se distribuye el agua? Tenemos dos distribuciones como estaban viendo en el video. Entonces tenemos esta distribución, ¿no? Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos, que es lo más, un ejemplo en general, se divide en dos, ¿no? El 60% es el contenido total de agua que tiene en el cuerpo, según su peso corporal. Entonces lo dividimos en dos, en líquido extracelular y también tenemos el líquido intracelular. El extracelular se subdivide en el líquido plasmático, como veíamos en el video, y en líquido intersticial. Aquí tenemos otra imagen. Bueno, entonces, ¿cuál es el compartimiento más grande? El intracelular. Y el extracelular, a pesar de ser más pequeño, se subdivide también en el líquido plasmático y en el líquido intersticial. Les voy a mostrar. Aquí tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte extracelular, el compartimiento, y el compartimiento más grande que sería el intracelular. ¿Qué contiene cada líquido? Que es la parte que más nos interesa. La intracelular es muy abundante en electrolitos, especialmente ¿cuál? Tenemos potasio, magnesio, fosfato y tiene menor cantidad de sodio y cloruro, ¿no? También bicarbonato. El líquido intersticial varía el porcentaje, un 16% de acuerdo al peso. Electrolitos contiene, pero contiene menos cantidad de sodio, ¿no? Tiene más cantidad de cloruro a comparación del líquido intracelular y del plasma. El plasma es el 4% del peso en general, entonces tiene abundantes electrolitos, pero mucho menos que en el líquido intracelular, también por el porcentaje, ¿no? Tiene menos cloruro a comparación del líquido intersticial y el líquido intracelular. Entonces, más que todo es
los porcentajes que varía. Este es el más abundante, el más grande, entonces va a necesitar diferentes electrolitos y según sus cantidades. Esta también es la distribución del agua en el organismo. Por ejemplo, nosotros, este es el compartimiento que estábamos viendo ahorita, tenemos la parte extracelular, tenemos la parte intracelular, lo que acabamos de ver. Pero ¿cómo se distribuye el agua en los tejidos? Muy aparte de esta clasificación. Intestino 82%. ¿Por qué? Por el proceso de digestión. Riñón 80% por el proceso de excreción. En los músculos, para formación de la masa muscular se necesita un 78%. En el hígado, para la desintoxicación y el proceso metabólico que hace el hígado, se necesita un 75%. En los eritrocitos, en los glóbulos rojos, ¿no? Hay un elevado porcentaje en la piel y también en nuestros huesos, ¿no? 20 a 60%. Y según el balance es lo que nosotros vamos a consumir, lo que nosotros también vamos a eliminar. Entonces nosotros debemos de consumir de 2 a 2,5 litros, pero esto es relacionado siempre con el peso. ¿Y cómo va a ser nuestra eliminación? Pueden haber eliminaciones insensibles que nosotros no lo vemos y eliminaciones fijas. Entre las fijas, mediante la orina, nosotros vamos a eliminar. Aquí también entra todo lo que los alimentos, las bebidas, ¿no? Que actúan como diuréticos o capaz algunos medicamentos también. Unas pérdidas, otra pérdida serían las heces. En las heces también nosotros eliminamos bastante líquido, ¿no? O ya si una persona está con algún síntoma o con un malestar, por ejemplo, en los vómitos, diarrea, eliminamos mucho más líquido. Y las pérdidas insensibles, la respiración, la sudoración también, ¿no? Están por ahí, me están escuchando. Llegó la tareita, llegó la Y tareita. otra, Entonces, van a realizar ustedes la distribución corporal. Ahorita les voy a explicar bien, ¿ya? Ahora, bueno, hasta aquí hemos terminado. No, se los voy a habilitar en el Teams. Ahorita les voy a explicar esta partecita. Hasta aquí hemos terminado el tema, el agua. Lo más esencial, ¿no? Lo más resumido y lo más importante que ustedes tienen que saber. Ahora, tenemos para la siguiente clase, tenemos que ver aminoácidos, tenemos que ver péptidos, proteínas, ¿no? Es un tema larguito y me gustaría que veamos enzimas. Entonces me voy a adelantar un poquito y vemos enzimas para que solamente en la clase veamos lo que es aminoácido, proteínas, ¿no? Entonces ahorita lo voy a compartir y al final les explico la tareita que van a hacer en el Teams. También ahorita les quiero pasar el Excel de las exposiciones. Ya, por favor, ahorita se los voy a pasar. Que ya cada uno sabe su fecha, pero es mejor que lo tengan en el grupo. Para la clase que nos toca, que es este martes, ya hay un grupo que le toca exponer, el primer grupo. ¿Ya? Entonces, ahorita les comparto el Excel para que lo tengamos en el grupo, porque no se los he pasado, ¿no? Todavía. No, doctora, todavía, no pasa. doctora, todavía.
Bueno, ya se los pasé entonces. Voy a compartir el otro tema de enzimas. Bueno, entonces vamos a ver las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Bueno, las enzimas están formadas por proteínas. Por eso es que este tema nos estamos adelantando, porque sé que en clase tienen que exponer y el otro tema que yo les voy a explicar igual es un poquito largo. Bueno, entonces las enzimas son de origen proteico, están formados de proteínas y al estar formado de proteínas sabemos que su unidad básica es los aminoácidos. ¿Qué otro nombre llevan las enzimas? Biocatalizadores, porque van a cumplir diferentes funciones, ¿no? Entonces, las enzimas forman parte de las biomoléculas, ya con esto estaríamos entrando a las moléculas orgánicas con este tema. Entonces, son moléculas formadas de proteínas que la función o lo que tienen que realizar en el cuerpo es de acelerar un proceso, de cumplir esa reacción química. Entonces, también por eso es que viene el nombre de catalizadores. Van a acelerar el proceso de una reacción, son vitales para la vida porque al acelerar este proceso cumplen diferentes funciones. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de la digestión. Si no tuviéramos las enzimas, no se degradan ciertos alimentos que consumimos, entonces al no degradarse no vamos a poder obtener lo que el cuerpo necesita. Y estas enzimas algunas veces van a trabajar de la mano de o necesitan de unas coenzimas para poder realizar todo este proceso. No todas trabajan con coenzimas, es cierto, pero la mayoría se complementa con una coenzima. Una coenzima también favorece a una reacción química y las vamos a encontrar en algunas vitaminas. Por ejemplo, una vitamina que es coenzima también. Tenemos a la acetil-CoA, tenemos a la biotina, tenemos a los del grupo amino, tenemos, por ejemplo, a la niacina y también a la riboflavina, ¿no? Cada una con funciones específicas. Entonces, ¿cuál es la función de la coenzima? Sabemos que la enzima sola puede realizar esta función, pero ¿qué es lo que va a hacer una coenzima? Va a preparar el sitio para la actividad, o sea, para la reacción catalítica que se va a realizar. Aquí, por ejemplo, tenemos la actividad. Esta enzima está preparando el sitio. Se unen estos dos y siempre va a haber un producto que se va a obtener. Vuelvo al ejemplo de la digestión. Entonces consumimos los alimentos, se prepara el sitio, luego de prepararse el sitio van a haber diferentes procesos y de ahí vamos a obtener los productos. Si consumimos proteínas, va a actuar la proteasa, va a actuar la pexina. ¿Y qué productos vamos a obtener? A los aminoácidos. Y claro, también vamos a obtener por ahí otros productos que tienen que ser eliminados, ¿no? Entonces, se obtienen productos gracias a la fusión de la coenzima con la enzima. ¿Qué características va a tener? Entonces, tiene características, una, de origen proteico, vamos a ver, algunas se van a desnaturalizar con ciertos productos. Aquí vamos a ver. Trabajan en diferentes condiciones, pueden ser a temperaturas altas, tienen esa característica y tienen naturaleza proteica porque están formadas de proteínas. Otras características también que tienen las enzimas es que nosotros las vamos a encontrar en diferentes localizaciones, en diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí, que, perdón, qué parte de la célula
que está la mitocondria, realiza ese proceso enzimático, por ejemplo. Uno, la mitocondria nos va a favorecer en la obtención de energía gracias a ciertas enzimas y a otros procesos de cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. ¿Dónde más encontramos enzimas? Desde la boca, desde el alimento que ingresa, se topa con ciertas enzimas. Donde más a nivel intestinal, a nivel pancreático, entonces tenemos enzimas en diferentes lugares, desde un nivel celular hasta un tejido. Es específica. Esta parte sí les encargo para el examen. ¿Qué sucede? Nuestra enzima se va a unir a un sustrato. ¿Qué quiere decir? Un sustrato puede ser una sustancia, puede ser el producto, puede ser el alimento que esté ingresando a nuestro cuerpo. O sea, se va a unir a esa sustancia, a ese producto. Al unirse van a formar así como un candadito que se cierran. Este se llama complejo enzima-sustrato. Al unirse estos dos, van a separarse, pero vamos a obtener los productos que necesitamos. Entonces, este es el proceso que hace una enzima. Acelera estas uniones y por último obtenemos productos. Otra característica que tiene es que puede trabajar en mínimas concentraciones en diferentes procesos metabólicos. ¿Cuál es la finalidad? Transformar un compuesto y poder obtener otro. Otra vez ponemos aquí el ejemplo de la digestión, las funciones que va a cumplir. Favorecer la digestión y absorción de los nutrientes. Entonces, se unen con las enzimas que van a degradar los alimentos y nuestros productos sería la absorción de nutrientes. Enzimas digestivas que las componen, las proteasas, luego viene la amilasa, en las grasas actúa la lipasa. Entonces, si no hubieran estas enzimas, el proceso de digestión sería largo, sería incómodo. Entonces, es por eso que las personas que tienen una mala digestión o lenta digestión, es por eso, ¿no? Tienen una reducción de estas enzimas digestivas y a veces necesitan complementarlo con tratamientos farmacológicos. Aquí las tenemos a las enzimas pancreáticas digestivas, a las tres que se activan o colaboran en el proceso de digestión. Y aparte, tenemos la clasificación de las enzimas en la bioquímica. ¿Qué hacen en nuestro cuerpo o cómo se clasifican según las reacciones químicas que vayan a realizar? Tenemos 6 clasificaciones y se los he puesto en este cuadrito. Óxidos reductasas, como su nombre lo dice, van a oxidar o van a descomponer cierta sustancia. ¿Cuál es la acción que hacen? Transferencia de electrones en el proceso de óxido y reducción. Y quienes pertenecen a esta, las oxidasas e hidrogenasas. Ejemplo, en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Otra clasificación, las transferasas. Como su nombre dice, transfieren grupos de otros sustratos. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Las transaminasas, las enzimas hepáticas. Tenemos también a las fosfotransferasas. En el grupo de las hidrolasas, es frecuente en procesos digestivos de hidrólisis. Tenemos a las lipasas como ejemplo, a las glucosidasas. Luego tenemos a las liasas, como dice su nombre, liasas de romper, ¿no? Hay una ruptura y hay una formación de ciertas uniones con algunos sustratos. Tenemos a las dexaminasas y a las descarboxilasas. Tenemos a las isomerasas, van a transformar un sustrato en otro. A las ligasas, que forman uniones.
y se necesita en este proceso energía para estos enlaces. Bueno, con esto terminamos lo que es enzimas y el tema del agua. Les voy a habilitar una tareita de la distribución corporal, una del agua y otra de las enzimas. Entonces van a tener dos tareitas que van a estar habilitadas hasta el día lunes para que lo hagan en plataforma. ¿Tienen alguna otra duda, consulta? No, doctora, no, yo no. ¿Ya? ¿Alguien que quiera consultar algo? No, otra. Está todo claro. Ya, yo sé que es hora de descansar. Así que quedamos hasta acá. Nos vemos el día martes, por favor. Para este Doctora, viernes ya les dividí, ¿no? ¿Ve? Para la práctica, ya les dividí quiénes vienen este viernes y quiénes vienen el otro viernes, ¿cierto? Sí, doctora, ya mandó Sí, la lista ya. de quiénes van a venir. Ya, les encargo entonces, se traen guantes, por favor, porque les voy a dar frotis, o si no hacemos ahí frotis, ¿ya? Vamos a ver con sangre, un frotis. Vamos a ver también de agua sucia, o sea, ya están las muestras, pero se traen guantes. Doctora, una gracias, pregunta. doctora. De la ¿Sí? tarea que va a dejar para subir en Teams, ¿nos lo puede explicar qué hay que hacer exactamente? Es como en la de encima se pasó rápido y Ya no lo les sé. explico. Es en ahora en que la pongo en la diapositiva. Dice realizar la distribución corporal. Entonces, les voy a poner, por ejemplo, realizar la distribución corporal de una persona, em, un adulto mayor. Entonces, ustedes van a hacer similar lo voy a poner ahorita. Espérenme que lo comparto. A este de acá. Similar al que ahorita estoy compartiendo. Ustedes van a hacer esta distribución del organismo. Lo van a hacer a mano, supongo. Lo hacen, le sacan una fotito y lo suben al Teams. Acá. Realizar la distribución corporal puede ser de una persona adulta, un hombre de 70 kilos, una mujer embarazada. Les voy a poner esas tres opciones y ustedes escogen cuál de las tres. Tienen que poner así, compartimiento extracelular, cuánto es el porcentaje, porque va a variar de acuerdo al peso, y cómo es el balance, ¿no? ¿Qué es lo que más va a eliminar y cómo tiene que ser el ingreso, ¿no? De agua. ¿Cuánto de acuerdo a ese peso que les voy a indicar? ¿Se entendió? Sí, doctora. Gracias. ¿Ya? Y de las enzimas va a ser igual, casi similar al último cuadro, según su clasificación. Está bien, doctora, gracias. Bueno, quedamos acá entonces. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Buenas noches. doctora. Buenas noches, chao. Buenas noches.